Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con el tema 4. Es el último tema de los pesados, pero es cierto que este tema, si le damos unas vueltas, es un tema relativamente sencillo, se puede entender bien y bueno, así como recomendación que he estado haciendo exámenes, lo único diferenciar bien entre todas las teorías que aparecen en el tema del 1 al 3. Para mí eso es lo que estoy viendo así como más importante, hacerme como un esquema de todas las teorías para diferenciarlas bien y saber de qué me habla cada una. Y luego lo que estoy viendo de los siguientes temas, donde ya directamente habla de las emociones, estoy viendo que son temas bastante asequibles. A ver, en general es una asignatura muy asequible. Yo creo que a poco que le hagamos un poco de caso, aprobada está. Luego ya si queremos subir nota, eso ya va por otro lado. Así que venga, vamos con capítulo 4, emoción y procesamiento cognitivo. Venga, me voy directamente al punto 2 y dice el punto 2. La hipótesis de independencia entre emoción y cognición. Vale. Dentro de las hipótesis que defienden la independencia entre procesos emocionales y procesos cognitivos, hay dos que han sido las más importantes, que son la hipótesis de la vía rápida de procesamiento, que defiende que las emociones se procesan independientemente de la cognición, vía subcortical, y luego está la hipótesis de la primacía afectiva, que postula que el procesamiento afectivo procede y sesga el procesamiento cognitivo, especialmente el de carácter semántico. Vale, me he encontrado preguntas de examen que hablan de estas dos teorías. Es decir, hay que saber bien cuál es cada teoría, en qué consiste y un poco tenerlas controladas, porque si las llevamos con pinzas nos vamos a confundir. Es verdad que hay algunas preguntas que son como muy rápidas, muy fáciles, pero hay otras preguntas como estas, por ejemplo, que como no lo tengas así bien estudiado, entonces olvídate porque no lo coges. Entonces, empezamos. Hipótesis de la independencia afectiva, la vía rápida del procesamiento. Esta teoría está basada en los trabajos pioneros de Ledoux en 1996, que propuso que la amígdala, que es un órgano cerebral localizado en el interior de los lóbulos temporales y asociado al procedimiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, puede elicitar emociones antes de que la información llegue al córtex, que es donde se hace un procesamiento consciente de la información. Es decir, primero viene la emoción y luego procesamos. Esto es lo que decía Ledoux en la hipótesis de la independencia afectiva, ¿vale? Para que quede claro. Esta vía rápida es una vía que permite procesar estímulos sin la intervención cortical, como se ha estudiado en las ratas. Vale, hasta aquí la teoría. Ahora vamos a ver las críticas. La crítica más importante, y he visto preguntas de examen donde preguntaban sobre las críticas, ¿vale? La más importante es que la vía rápida de procesamiento no juega ningún papel determinante en el proceso de estímulos emocionales complejos, más allá de las emociones básicas, ¿vale? Papel determinante en el procesamiento de estímulos emocionales complejos, ya lo he leído, esto, habituales en los entornos sociales. Es decir, esto no nos vale para entornos sociales porque es en entornos sociales donde están las emociones más complejas y realmente esto solo ocurre, es decir, que solo, digamos, pasa la vía subcortical, pasa la vía cortical, que no procesamos, digamos, esta información con emociones más básicas, ¿vale? Y una segunda crítica es que la amígdala tiene una capacidad relativa de procesar emociones y no funciona independientemente de los procesos cognitivos y perceptivos. Es decir, que otra de las críticas es que se cree que la amígdala no es tan tonta como parece y que ya de por sí la amígdala puede hacer alguno de los trabajos que hace el córtex, ¿vale? En humanos hay evidencias que sugieren que la vía rápida no es funcionalmente importante en el procesamiento de la información. La cuestión de si los estímulos emocionales requieren atención o se pueden procesar automáticamente se ha estudiado principalmente con la identificación de las expresiones faciales emocionales. Narumoto et al. En 2001
concluyeron que para procesar expresiones faciales emocionales es necesario centrar la atención en las mismas y por lo tanto no se trata de un procesamiento automático. Y esto también lo he visto en examen. Es decir, que muchas veces la emoción no se puede procesar de forma automática, sino que necesitamos focalizar la atención para ver cuál es el rasgo facial que está elicitando la otra persona, ¿vale? Esto es lo que yo vi en examen, ¿vale? Vamos con la otra hipótesis, la hipótesis de la primacía afectiva. Una postura diferente que defiende la independencia entre emoción y cognición es la de la primacía afectiva, que es de Sanjok. Esta hipótesis sugiere que se puede procesar el contenido afectivo de los estímulos de una manera no consciente para el individuo. Los trabajos que defienden que se puede producir procesamiento emocional sin recursos cognitivos están basados fundamentalmente en trabajos que estudian la facilitación o priming de los estímulos afectivos sobre los de contenido neutro, ¿vale? En un estudio de priming secuencial se presenta muy brevemente palabras con contenido emocional. Primero se presenta una palabra facilitadora, estímulo prime, ¿vale? Seguido de una exposición más larga de otra palabra, estímulo target, que los participantes deben categorizar. Es decir, primero te activan una emoción con el estímulo prime, pero te lo activan a nivel subconsciente y luego ya te dan otra palabra que tú ya puedes ver de forma consciente porque te la dejan más tiempo, ya no es una activación, ¿vale? A este estímulo se le llama target y tú lo tienes que categorizar y decidir, por ejemplo, si es positiva o negativa y lo tienes que hacer lo más rápido posible, ¿vale? Pero claro, teniendo en cuenta que antes te han activado ya una emoción porque te han enseñado de una forma muy rápida una palabra, pero a lo mejor tú no la has llegado a procesar a nivel consciente, ¿vale? Se pueden comprobar efectos de facilitación, por ejemplo, cuando la palabra prime, la primera, ¿no? La que te activan, es positiva, facilita la categorización de las palabras positivas e interfiere en las negativas. Tales efectos de priming sugieren que la persona puede evaluar estímulos automáticamente sin prestarles atención. Esto es lo que dice esta teoría. Vale, y ahora, pregunta de examen. El priming efectivo se ha interpretado como un proceso automático e involuntario. Pero, ¿qué es realmente el priming afectivo? Se habla de priming afectivo cuando se dedica más tiempo a evaluar la valencia del estímulo prime de manera involuntaria. Este fenómeno ha hecho que se considere el priming como un tipo de procesamiento no consciente. Incluso se ha llegado a constatar efectos priming cuando la presentación del estímulo es subliminar, es decir, por debajo del umbral perceptivo, ¿vale? Lo que estábamos comentando, ¿vale? Pues eso, que si a ti te han activado ya una emoción y tú estás en esa emoción, es más fácil que las categorías que hagas, y de esto vamos a hablar bastante en el tema, que las categorías que tú hagas estén más relacionadas con la emoción que te han activado o que tienes activada en ese momento que con otras emociones, ¿vale? Esto es lo que dice esta teoría, que es la de la primacía afectiva, es decir, que es prioritario el afecto que tú tengas en ese momento, la emoción que tú tengas. Ahora dicen, para probar la hipótesis del priming afectivo, Storbeck y Robinson llevaron a cabo un experimento en el que los participantes tenían que seleccionar palabras de una misma categoría, pero de distinta valencia. Por ejemplo, tanto los estímulos prime o target con la categoría animales. Llegaron a la conclusión de que el priming afectivo solo aparecía cuando a los participantes se les daba la oportunidad de relacionar primes y target mediante la evaluación del estímulo, pero no por la simple presentación previa de los estímulos afectivos, ¿vale? Bueno, resumiendo, todos estos trabajos sugieren que la valencia de los estímulos no es procesada automáticamente por la amígdala, aunque es una zona especialmente sensible a los estímulos de miedo. Es cierto que nos habla mucho de miedo y amígdala, ¿vale?
Otros grupos de investigación también han sugerido que la amígdala es importante para la codificación de la actividad emocional, pero no tiene fuerza suficiente para adjudicar la valencia a los estímulos. Concretamente, el sistema de procesamiento necesita en primer lugar una fase de identificación del estímulo antes de poder hacer una evaluación del mismo. Esta identificación se produce en la corteza visual necesariamente. ¿Vale? Estos hallazgos limitan las hipótesis de automaticidad y, como la psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, el procesamiento de la información está basado ante todo en el proceso de atención a los estímulos afectivos. Es decir, que hay quizá lo de las emociones no es tan automático y sí que necesitamos esa parte visual para entender, ¿no? Qué es lo que está pasando, necesitamos procesar a nivel consciente lo que está ocurriendo, ¿vale? Bueno, pues vamos con el punto 3, la interacción entre emoción y cognición. Dice, cada vez con más frecuencia la cognición y la emoción se consideran procesos complementarios y no independientes o incluso antagónicos. Investigaciones que apoyan esta postura han puesto de manifiesto que personas con daños cerebrales no son capaces de procesar emociones y tienen una capacidad mermada para tomar decisiones. Damasio, 1994. Por el contrario, se ha comprobado que las personas con una gran habilidad emocional suelen ser eficaces tanto personal como socialmente. Pero, si emoción y cognición son dos procesos relacionados, ¿cómo es que se relacionan? En un nivel de análisis muy general se sabe que la emoción modula los procesos cognitivos básicos. Es decir, que en función de la emoción que tú tengas activada, vas a pensar de una manera o vas a pensar de otra. Esto es ahora ya lo que se cree, ¿vale? Es que yo con estas cosas me lío un montón, porque dice uno una cosa, otro dice otra cosa, y tú eres como, vale, ¿y entonces en qué quedamos? Bueno, pues aquí nos dicen claramente que quedamos en que sí existe una relación entre emoción y cognición y que la emoción modula, modifica, influye en la cognición, ¿vale? Venga, que leo una parte de pregunta de examen. Diversas investigaciones se han ocupado de estudiar la implicación en los procesos cognitivos en el procesamiento emocional, especialmente el papel de la percepción. A mediados del siglo pasado surgió una corriente psicológica conocida como New Look, que defendía que la percepción no era únicamente el registro de nuestro entorno, sino que reflejaba además las expectativas y motivaciones propias de cada individuo. Esto ya lo hemos visto también. Es decir, no es la realidad, o sea, no somos tan racionales, sino que la realidad de alguna manera está siempre sesgada por nuestra propia percepción, por cómo vemos la realidad. Yo no me acuerdo en la asignatura donde salía esto, pero es una asignatura del primer cuatrimestre y se decía esto, que creo que era social, puede ser, que creemos que existe una única realidad, pero no, existen tantas realidades como ojos estén viendo, porque cada uno va a codificar según lo que esté viendo, lo que esté interpretando, según su historia y según todo, ¿no? Vale. Esta teoría, aunque no tuvo demasiada repercusión en su época, en la actualidad ha despertado un gran interés, ya que asume que la percepción del entorno depende de estados afectivos y otros factores internos. Vamos, lo que estaba contando. En un trabajo de Profit, Stefanucci, Button y Epstein, en 2003, en el que los participantes tenían que calcular el grado de inclinación de unas colinas, pudieron comprobar cómo las personas con menor capacidad física, porque cargaban peso o eran muy mayores, las veían más escarpadas que los participantes con mayor capacidad. De la misma manera, esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Me estoy acordando así como de muchos ejemplos, ¿no? Que en función de la situación que tú tengas lo vas a ver mejor o peor. De la misma manera, las emociones pueden influir en la percepción del entorno físico. En otro estudio se manipuló el estado de ánimo de los participantes mediante diferentes tipos de música. Aquellos que habían escuchado un tipo de música alegre veían las colinas menos escarpadas que los que previamente habían escuchado música triste. Es decir, en función de la emoción que tú tengas activa, vas a procesar de una manera o de otra. Y estamos todo el rato hablando de lo mismo. Así que bueno. Vale, vamos con el punto 3.1, el conocimiento racional versus afectivo. Y dice:
Los procesos atencionales permiten la coherencia y continuidad del comportamiento orientado a un fin y están en la base del resto de procesamientos cognitivos. Uno de los paradigmas clásicos con los que se ha investigado la relevancia de los estímulos ha sido el paradigma de búsqueda visual. También lo he visto en preguntas de examen. Paradigma de búsqueda visual. En este tipo de experimentos, los participantes tienen que responder lo más rápidamente posible cuando detectan un elemento previamente seleccionado. Habitualmente, la ejecución de la tarea es peor cuando aumenta el número de distractores. Los estímulos más relevantes se reconocen más rápidamente que el resto de estímulos, por lo que una de las características del procesamiento de información con contenido emocional relevante es que es más rápido. Es decir, si tú tienes un vínculo emocional con algo, lo vas a ver más rápido que el resto de cosas. Y van a poner un ejemplo, creo que lo ponen un poquito más adelante, que yo creo que nos ha pasado a todos con las embarazadas. Por ejemplo, de repente ves embarazadas por todas partes, o de repente ves el coche que te vas a comprar por todas partes, o la cazadora que te acabas de comprar en Zara, yo que sé, donde sea que te la hayas comprado, y de repente nadie la llevaba y ahora todo el mundo la lleva. ¿Qué pasa? ¿Que todos te han copiado? No, no es que todos te hayan copiado, es que se ha activado, como tú tienes un vínculo afectivo con ese objeto, ya se ha activado y entonces de repente lo ves más, es más saliente, ¿no? Y eso es lo que dice el paradigma de la búsqueda visual. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, el paradigma de la búsqueda visual se ha utilizado para investigar la relevancia emocional de los estímulos. En un trabajo de Oman, Flick y Esteves en 2001 se comprobó cómo la detección de serpientes y arañas fue más rápida que la de flores u otros estímulos sin contenido emocional. Claro, generalmente el ser humano está relacionado con un estado afectivo negativo entre serpientes y arañas. Entonces, claro, lo vas a ver rápido, vas a ver más rápido eso que a lo mejor cualquier otra cosa, ¿vale? Este patrón de resultados se ha interpretado en el sentido de que la rapidez en la detección de estímulos es mayor cuando estos contienen información relevante para situaciones de peligro. Obviamente, ¿no? Porque al final, pues las emociones nos sirven para algo y una de las cosas es para la supervivencia. Es decir, estamos programados para eso. Entonces, obviamente, todo lo que sea peligro va a saltar rápidamente, ¿no? Lo vamos a ver en este paradigma de la búsqueda visual. De manera similar, se ha podido comprobar que las expresiones faciales de miedo se pueden detectar antes que las que expresan alegría, porque si estás en un entorno que expresa alegría, pues qué bien, no tienes nada que hacer, ya está, estate tranquilo. Pero si obviamente ves que alguien ha puesto una cara de miedo, ojo, estate atento porque a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo, ¿no? Estos trabajos ponen de manifiesto la relevancia de la información con contenido emocional. Tucker, en 1981, distingue entre cognición sincrética y analítica. Esto no he visto, sobre esto de sincrética y analítica no he visto, pero sí que es cierto que sí que he escuchado a varios tutores hablando de este tema. Dice, la cognición sincrética es un tipo de información caliente, holística, directa, inmediata y significativa para el individuo. Por el contrario, la cognición analítica es un tipo de información fría, secuencial y que requiere un procesamiento lineal. En general, la cognición afectiva es sincrética y basada en sistemas de propósitos específicos, mientras que la racional es analítica y está basada en sistemas de propósitos generales, ¿vale? Las emociones son una forma de conocimiento directo de los estados internos del conocimiento y se basa en las lecturas de un sistema neuroquímico. Las respuestas a esta habilidad de poder conocer nuestro estado interno son las sensaciones y los deseos. Puede considerarse como un sistema con el propósito especial de informar al organismo sobre su bienestar. De todas las formas de conocimiento, el relacionado con las emociones es el más básico y está presente en todos los seres humanos y en una amplia variedad de animales, ¿vale? Entonces, bueno, nos ponen aquí un cuadro resumen que es procesamiento emocional versus procesamiento controlado, ¿vale? Que es un poco lo que venimos estudiando, pero el resumen, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los que están a favor del procesamiento automático? Vamos a hacer resumen de todo lo que vamos hasta ahora, ¿vale?
a favor del procesamiento automático. Hipótesis de la vía rápida de procesamiento, hipótesis de la primacía afectiva, ¿vale? Son las dos que hemos visto al principio. Y leo. La vía rápida, el procesamiento de estímulos con valencia emocional, ocurre sin intervención del córtex. No analizamos, directamente se va a la amígdala y no analizamos, ¿vale? Por eso es automático. Dice que es involuntario y proporciona un sistema de respuesta rápida a situaciones de emergencia. Esto tiene sentido en el miedo. El miedo no te paras a analizar, ¿vale? Simplemente lo ves, lo observas y sales pitando. Y luego ya piensas, a ver, y incluso a veces que nos ha pasado que es luego como, no sé cómo he sido capaz de hacer todo esto, ¿no? Si lo hubiera pensado no me hubiera salido tan bien. Bueno, por eso ese procesamiento automático, hipótesis de la vía rápida, ¿vale? Y luego está hipótesis de la primacía afectiva, que era lo del priming y el target, ¿vale? El priming afectivo se ha interpretado como un proceso automático e involuntario que hace que se dedique más tiempo a evaluar la valencia del estímulo emocional de manera involuntaria, ¿vale? Y luego hemos visto también datos a favor del procesamiento controlado. Es decir, aquí ya sí que analizamos, ¿vale? Estas son las teorías, o la teoría mejor dicho, donde ya sí que analizamos. Y es la teoría del paradigma de la búsqueda visual, que dice que la atención se dirige principalmente hacia los estímulos con valencia afectiva, a eso que nos importa, el coche, las embarazadas, la chaqueta que me acabo de comprar, ¿vale? Y hace que estos se procesen más rápidamente que los estímulos de valencia neutra. Este paradigma explica cómo la información significativa para el individuo se procesa más rápidamente, y esto es fundamental, lo he visto varias veces en preguntas de examen. La información que a mí me importa la proceso más rápidamente, la veo más rápidamente, es más saliente, ¿vale? Venga, vamos con, el punto 4, no lo comemos con patatas, dice Yeyes que no, que solo leer no suele caer, así que es que ni siquiera lo ha incluido en los apuntes, así que nada, nos vamos directamente al punto 5. Emoción y cognición, principales formulaciones teóricas. En este apartado se trata la influencia que tienen los estados emocionales en los principales procesos cognitivos. Fundamentalmente se han propuesto 3 paradigmas. Otra vez, 3 cosas que yo me voy a apuntar en mi esquemita porque es que luego a la hora de hacer test es que ya no me acuerdo. Entonces, por un lado está los modelos de redes asociativas. Esto me suena que estaba también en social. Entre los que destacan Bauer, ¿vale? La teoría del afecto como información, y la más reciente e integradora es la teoría de la infusión del afecto. De verdad que he hecho muchas preguntas de examen donde te empiezan a preguntar sobre ¿y esto qué teoría decía esto? Y como no las tengas bien, o sea, lo haces mal, por mucho que sea Sota Caballo Rey, no, Sota Caballo Rey, quiero decir, con mucho... no sé ni hablar ya. Por mucho que sean solo 2 respuestas, basta que vayas a dar a la que mal. Aparte que es que no tiene sentido. O sea, haciendo test lo importante es saber qué es. Luego ya en el examen ya nos importará tener suerte, pero ahora para estudiar no creo. Bueno, pues entonces empezamos con los modelos y vamos a explicar el modelo de redes asociativas. Bueno, esto es un modelo formulado por Bauer, donde intenta explicar los efectos de la interacción entre afecto, emoción y la cognición, ¿vale? Dice que este tipo de memoria se estructura en una red integrada por nodos, y cada nodo representa un concepto o un evento y su significado, ¿vale? Entonces, en el modelo de Bauer, las emociones básicas, por ejemplo, alegría, miedo, tristeza, asco, están representadas por nodos emocionales, que se conectan con otras unidades de contenido semántico y hacen referencia al patrón de respuesta fisiológica propio de cada emoción, a las conductas y gestos con las que las expresamos, a los vocablos que empleamos para denominarlas y a situaciones típicas cuya evaluación desencadena tales emociones. Es decir, tenemos alegría, es que creo que había por aquí... mira, perfecto, vale, lo vemos aquí. Alegría, vale, pues esto es un nodo. Alegría en sí es un nodo. Y eso se conecta con otro nodo, que son las respuestas fisiológicas de la alegría. Pues activan determinadas partes en el cerebro, sonrío, se me arrugan los ojos de una determinada manera, vale. Conductas expresivas, pues eso,
Bueno, he dicho antes algunas que eran conductas expresivas y no tanto fisiológicas, ¿no? Pues me brillan un poquito los ojos, sonrío, ¿vale? Evaluaciones instigadoras, pues otra cosa diferente. Etiquetas verbales, pues cuáles son las palabras que a mí me van a generar alegría, ¿no? O no, lo entiendo así, ¿no? Evento, actores y acciones, tiempo y lugar, ¿vale? ¿Y qué inhibe la alegría? Inhibe tristeza, porque la tristeza tiene otros nodos. Es decir, la alegría no puede estar conectada a nivel de nodos por la tristeza, ¿vale? Bueno. Vale, de esta forma los nodos emocionales pueden activarse por distintos estímulos. Por ejemplo, por un estado fisiológico, por una palabra que denota un estado emocional o por un hecho relacionado con el mismo, ¿vale? Cuando la activación alcanza un determinado nivel de umbral, la excitación se propaga desde los nodos emocionales a aquellos que producen el patrón de respuesta autónoma y de conducta expresiva propio de la emoción de que se trate, ¿vale? Es decir, yo qué sé, no sé, por poner un ejemplo, pues ves a un bebé que se está riendo a carcajadas, pues eso es un nodo y ese nodo directamente está relacionado con la alegría. Entonces se conectan y entonces a ti te salta alegría, ¿no? Algo así entiendo. Bueno, asimismo estos nodos afectivos se vinculan también con una serie de acontecimientos que han estado relacionados con la emergencia de esas emociones en el pasado, porque hemos aprendido y la sinergia de las neuronas hace que esos nodos también se conecten, ¿no? Vale, por ejemplo, supongamos que en el evento recordado es el nacimiento de un hijo que provoca en la madre un sentimiento de dicha, ¿no? Vale. Pregunta de examen lo que leo ahora. No obstante, este paradigma presenta algunas limitaciones. Como siempre, no hay verdades absolutas aquí. Yo que vengo de ciencias, esto a mí me mata de verdad. Así propone un único código de representación para elementos tan dispares como las respuestas fisiológicas, las características del evento instigador de la emoción o la experiencia emocional subjetiva. Resulta poco probable que elementos tan diferentes sean codificados en la memoria de forma tan idéntica. Por otro lado, este paradigma no permite diferenciar entre emoción fría y caliente. Esto también lo he visto en pregunta de examen. Si este paradigma que se llama, que no me acuerdo ya, el modelo de redes asociativas, sí permite diferenciar entre emoción fría o caliente y no permite diferenciar entre emoción fría y caliente. Lo he visto, además la fallé. Venga, pues vamos con otro, que es el afecto como información. Bueno, esto es un modelo alternativo al de redes asociativas y está propuesto por Schwartz y Clore. La asunción básica de esta teoría es que las emociones humanas conllevan una experiencia subjetiva y que la experiencia de tales sentimientos tiene consecuencias relevantes en el procesamiento de la información. De acuerdo a este modelo, enjuiciamos una situación determinada no tanto basándonos en la evaluación de sus características objetivas como en los sentimientos asociados a ella. Es decir, utilizamos nuestro estado afectivo como un heurístico. Heurístico en el atajo. Como un heurístico que nos permite simplificar el proceso de razonamiento. De este modo se da una congruencia entre nuestro estado de ánimo en un momento determinado y las actitudes y juicios que elaboramos. Es decir, el procesamiento emocional, según esta teoría, es un heurístico. Es un atajo mental. Y en función del juicio que emitamos, pues entonces así vamos a pensar, ¿vale? El planteamiento del afecto como información converge con los resultados obtenidos en estudios neuropsicológicos sobre pacientes con lesiones cerebrales prefrontales. Damasio, 1994. Estos trabajos sugieren que la habilidad para detectar y usar información afectiva puede resultar imprescindible para desarrollar de forma adecuada cualquier actividad dirigida al logro de una meta. Es decir, que estos heurísticos son súper importantes y que los utilizamos y los necesitamos, ¿vale? No obstante, también se han señalado, como no, algunas limitaciones, porque en psicología no hay verdades absolutas, que yo me creo que esto son matemáticas.
Entonces, vamos a ver cuáles son las limitaciones. Este paradigma tiene un alcance limitado, ya que solo explica los efectos de la congruencia del estado de ánimo con un reducido número de procesos cognitivos. La evocación de la información, la formulación de juicios y la toma de decisiones. Por otra parte, el modelo supone un planteamiento de todo o nada, es decir, ¿el afecto influye o no influye? Sin solución de continuidad sobre la cognición. Sin embargo, la evidencia experimental muestra que esa influencia puede tener diferentes grados. O sea, que esto no es blanco y negro, hay grises y, bueno, pues hay veces que sí puede haber hay un poco de relación. Venga, pues vamos con el tercer de los modelos. También he visto muchas preguntas de examen sobre este modelo, ¿vale? Y es el modelo de infusión del afecto. Aquí, a mí lo de infusión, pensar en una bolsita de té. A mí me viene muy bien, me ha venido muy bien a la hora de responder los exámenes, las preguntas de examen. Me acordaba de la bolsita de té y digamos que me servía un poco para solucionarlo. Venga, pues entonces vamos a ver, dice que ya hemos visto que el afecto, la emoción, no influye en términos absolutos, no es todo o nada, ¿no? Sino que, bueno, pues es un largo continuo, es una escala de grises, ¿vale? Esa es su forma de influir sobre la cognición, ¿vale? O sea, no es o influye o no influye, no. Pues hay veces que influye mucho, hay veces que influye poco, ¿vale? El modelo de infusión del afecto, que es de Forgas, de 1995. Vale, pregunta que han hecho muchas veces y yo me ha salido. Vale, dice, la infusión del afecto se puede definir como el proceso por el cual la información cargada afectivamente llega a incorporarse a los procesos cognitivos y eventualmente colorea, igual que hace la bolsita de té con el agua, sus resultados orientándolos en una dirección congruente con su tono afectivo. Es decir, que la emoción se va disolviendo poco a poco en la cognición y va determinando de qué color, en función de la bolsita de té que hayas tomado, va determinando de qué color va a ser ese té que te vayas a tomar o de qué color va a ser la cognición. Es decir, depende de la emoción. Si es una emoción, por ejemplo, como la alegría, pues la cognición tirará más hacia la alegría. Si es una emoción de miedo, de ira, pues entonces la cognición tirará más hacia... estará más sesgada, ¿no? Estará más tintada, ¿no? Como, pues eso, una bolsita de té que parece que tinta el agua, ¿no? Pues eso. El modelo sostiene que el grado de infusión del afecto dependerá del tipo de procesamiento utilizado y que, en ausencia de otros factores, en la elaboración de un resultado tenderemos a emplear el mínimo esfuerzo y la estrategia de procesamiento más simple que sea posible. De acuerdo con este paradigma, existen 4 estrategias de procesamiento alternativo que surgen de la combinación de 2 factores. Por una parte está el esfuerzo invertido, alto-bajo, es decir, la cantidad de tiempo y recursos que la persona está dispuesta a emplear para resolver un problema concreto. Ello dependerá de factores tales como el grado de implicación personal, el tiempo disponible, la relevancia de las consecuencias del problema, su complejidad y la experiencia en la resolución de problemas similares. Y por otra parte, el tipo de la tarea a realizar, que puede ser de 2 modalidades, que puede ser una tarea abierta, que hace referencia a problemas constructivos cuya solución requiere un tratamiento novedoso de la información disponible, y por otro lado tenemos la tarea cerrada, que alude a problemas reconstructivos para los que ya existe una solución, por eso es cerrada, y que es fácil de intuir y por lo tanto también requerirá poco procesamiento cognitivo, ¿vale? Entonces dice, la combinación de estos 2 factores, esfuerzo y tipo de tarea, da lugar a las 4 estrategias básicas de procesamiento. Vale. Acceso directo, que supone esfuerzo bajo y tarea cerrada. ¿Vale? O sea, yo qué sé... vas al baño y coges papel higiénico, pues esfuerzo bajo, sabes que vas al baño y va a haber papel higiénico, y tarea cerrada, sabes que tienes que coger el papel higiénico y ya está, ¿no? Vale, procesamiento motivado,
esfuerzo alto, pero la tarea está cerrada. Vale. Procesamiento heurístico, es decir, que tiene un atajo. Es esfuerzo bajo, pero la tarea es abierta, pero el esfuerzo es bajo, ¿vale? Emerge cuando no existe un protocolo de respuesta estandarizado ni una motivación de meta. Y además se da falta de implicación personal o carencia de recursos de procesamiento. Ejemplo, para que nos entendamos. Encuestas telefónicas. Nos dicen, ¿vale? Pues nada, un breve espacio de tiempo se nos pide que emitamos nuestra opinión sobre temas poco atractivos y que requieren valorar múltiples opciones y datos. En estas circunstancias optamos por una estrategia heurística de atajo que nos permite elaborar una respuesta invirtiendo el menor tiempo posible. Bueno, esto era esfuerzo bajo, respondo a la tarea, la encuesta. No me cuesta responder una encuesta porque pues digo que más da una cosa u otra cosa, pero es una tarea abierta, no está ya predefinida, digamos, ¿no? Procesamiento heurístico. Y luego está el procesamiento sustancial, que ya es, digamos, el más complicado, donde hay un esfuerzo alto y la tarea es abierta. El procesamiento cognitivo tiene que ser, digamos que el cerebro tiene que trabajar más, ¿no? Las personas utilizan sus recursos cognitivos para procesar los aspectos relevantes de la tarea a enfrentar y para elaborar la respuesta adecuada. Deben integrar esa información en el esquema de conocimiento general almacenado en su memoria. Esta estrategia de procesamiento se activa cuando la tarea es compleja, novedosa y de relevancia, ¿vale? Bueno, esto lo han preguntado alguna vez, esto que voy a leer ahora. Basándose en esta evidencia empírica, sostiene que la influencia del afecto será nula o escasa cuando se utilicen los dos primeros estilos de procesamiento. Es decir, era el acceso directo como el procesamiento de motivado supone la existencia de protocolos cerrados de respuesta. O sea, ya no hay más que hacer, ya está predefinido, ¿no? Que dejan poca opción a la infusión del afecto, ¿vale? O sea, no hay nada que hacer. En cambio, la ocurrencia de este fenómeno se verá facilitada en aquellos estilos de procesamiento más abiertos y constructivos, que son el procesamiento heurístico y el sustancial, donde la tarea es abierta, ¿vale? La tarea es abierta, es decir, ahí sí que que me estoy perdiendo. No me entero. Ahí sí hay influencia del afecto, porque la tarea es abierta, porque hay posibilidad de hacer algo diferente, ¿no? O sea, ya está, tú entras en un ascensor y tú sabes que tú tienes que decir hola si hay alguna persona y ya está, no vas más allá, ¿no? En cambio ya, si la otra persona empieza a hablar contigo o te hace una pregunta, pues ahí ya iríamos al heurístico o al sustancial. Si te dice, joder, qué frío hace hoy, pues te vas al heurístico porque sabes que hay que hablar de tiempo y tampoco hay que decir nada. En cambio, si te pregunta, ¿cuáles son los valores más importantes en tu vida? Ya es como, espérate, esto es sustancial, ¿vale? Que aquí ya tengo que procesar una respuesta, ¿no? Bueno. En suma, yo es que estas cosas me las planteo así y creo que me sirven para que se me queden las cosas. Bueno, en suma, el modelo propuesto por Forgas predice que la infusión del afecto en la cognición será tanto más acusada cuanto más abierto y constructivo sea el estilo de procesamiento requerido para resolver una determinada tarea. Y vuelvo al ejemplo del ascensor. Si tú entras y hay una persona, le dices hola, la otra persona te contesta hola y ya no más, pues ahí no hay nada afectivo, o sea, no se puede infundir, digamos, una emoción, porque es todo muy neutro. Pero claro, si ya nos vamos al heurístico y coges y te encuentras una persona que te empieza a hablar del tiempo y después del tiempo te empieza a hablar de no sé qué me pasó una vez que en un ascensor y de repente me empiezan a hablar de que si Dios, de que si Jesús y no sé qué y tal y era como, esto es una conversación de ascensor, o sea, entonces ahí ya sí que se empezó a infusionar una emoción en ese momento, ¿no? Y ya si es sustancial, encima te preguntan aquí, yo qué sé,
hacen preguntas existenciales, pues entonces todavía se infusiona más, ¿no? La emoción. Bueno, aquí hay un esquema que bueno, pues que le echamos un vistazo y ya está, ¿vale? Y nos vamos ya al resumen. De este cuadro. Y ya está. Y ya está, porque ya acabo el vídeo. Luego hago la otra parte del tema, la hago en otro vídeo. Entonces, venga, vamos a leer el resumen. Dice, eran 3 teorías. Las redes asociativas de Bauer, ¿vale? Y la propuesta es que tanto cognición como emoción están relacionadas en una red, ¿vale? Nos imaginamos una red de nodos, o sea, una red tal cual, o sea, y cada nodo es como un nudito, ¿no? Que incluye una trama de nodos semánticos, donde están las palabras, el concepto, los eventos, el significado, ¿vale? Y una trama de nodos emocionales, respuestas fisiológicas, expresión conductual y verbal, instigadores, tal, ¿vale? La activación interactiva entre ambos tipos de nodos genera los efectos cognitivo-emocionales estudiados. Esto es lo que decía Bauer en redes asociativas. Pero hay limitaciones. ¿Por qué? Porque dice... Una de las limitaciones es uso de un código único de representación. Vale, no diferencia entre emoción fría y caliente, esto lo habíamos dicho también, y no distingue entre conocimiento semántico y episódico de la emoción. Bueno, luego, segunda teoría que hemos visto hoy, la de afecto como información, que está propuesta por Schwartz y Clore. Propuesta, el estado afectivo momentáneo es utilizado como heurístico. La emoción que yo tenga en ese momento o que me haya generado en ese momento va a determinar mi cognición, porque lo utilizo como un heurístico, como un atajo, que simplifica el proceso de razonamiento y así me ahorro estar dándole vueltas a la cabeza. Limitaciones. Explica el efecto del estado de ánimo sobre un número limitado de procesos cognitivos. Evocación de la información, formulación de juicios, toma de decisiones. Efecto absoluto. Dicen que es o todo o nada. Pero no, habíamos dicho que había una escala de grises, ¿vale? Y luego, la infusión del afecto, que es de Forgas y es de la bolsita de té, ¿vale? Concepto de infusión. Proceso por el que la información se carga afectiva... con carga afectiva se incorpora a los procesos cognitivos. Bolsita de té es información afectiva y los procesos cognitivos el agua, ¿vale? Hay momentos, si el agua está muy fría, por ejemplo, entonces la bolsita de té pues no va a infusionar, ¿vale? Pero en cambio, si el agua está caliente, es decir, la tarea es abierta, el agua va a infusionar mucho, ¿vale? Pero si la tarea es cerrada porque es frío, el saludo de ascensor y ya está, pues no infusiona nada, ¿vale? Entonces, acceso directo, esfuerzo bajo, tarea cerrada. Procesamiento motivado, esfuerzo alto, tarea cerrada. Procesamiento heurístico, aquí ya sí hay infusión, esfuerzo bajo, tarea abierta. Y procesamiento sustancial, esfuerzo alto y tarea abierta, ¿vale? Y con esto dejamos este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.